Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a uno de nuestros grupos de rock japonés favoritos. Estamos hablando de Baby Metal, esta vez en un feat con la banda Electric Callboy, que no los conozco, así que los voy a escuchar por primera vez, con la canción que se llama Ratatata, como el Pokémon. Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Ok, empezamos con música electrónica. No me esperaba esto en absoluto. Es muy interesante. Empezamos en Fa. Fa menor. Bastante raro, no en Baby Metal, pero sí en la música electrónica en general. Fíjate que tiene un beat como muy duro y parejo. Y ahora va a empezar a cantar el primero de los cantantes, que estimo que es de Electric Callboy, porque no es una de las chicas de Baby Metal. Así que nada, veremos cuánto rock hay en esta canción. Hermoso, hermosas voces agudas. Me hacen acordar mucho a esta banda, que seguramente vos también conozcas, Daft Punk. Esta vez no tienen cascos completos, tienen como unas bolas de boliche en la cabeza, pero es todo muy circense, ¿no? Muy jocoso de alguna forma, muy gracioso, pero en el mejor de los sentidos, no porque cause gracia, sino porque es como, nada, da una sonrisa. Por ahora seguimos en lo mismo, no aparecieron nada, las chicas de Baby Metal tampoco han aparecido, me refiero a que no aparecieron acordes muy distintos ni nada, pero hacen el ascenso épico, hermoso. De repente empezamos a escuchar deathcore. No sé cómo es que pasan estas cosas. Me gustan muchísimos estos feat, como el otro que ya hicimos de Baby Metal, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde se puede mezclar rock con música electrónica, como es este caso, con guturales a lo deathcore, como estamos escuchando en este momento. Que de hecho después te voy a mencionar a una banda argentina que me hace acordar muchísimo, que tenía como estos ribetes, estas vueltas también tan ominosas y sorprendentes que a uno le causaban cierta sorpresa en un momento determinado. Hermosas voces las de las chicas de Baby Metal. Cuatro acordes: la bemol mayor, mi bemol mayor, si bemol menor, re bemol mayor. El ritmo de Ratatatatata está buenísimo. Cualquier otra recomendación sobre Baby Metal es más que bienvenida debajo en los comentarios. Sé que les debo Tales of the Destinies. Estamos trabajando en eso, así que no se preocupen que pronto aparecerá también. Escuchá el tono de la guitarra, súper profundo allá abajo. Es hermoso todo. A nivel producción musical, estas muchachas siempre están muy bien sujetas a todo. Suena todo maravilloso. Ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún video sin estos cortes comerciales, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitar tu reacción, análisis musical dedicado especialmente para vos. Por lo pronto, esto es una locura. ¿Escuchaste el cinte que empezó a aparecer por detrás? Esto es pura fiesta, ¿no? Hasta las chicas están ahí tomando algo en unos lentes con forma de corazón, como todo bastante psicodélico de alguna forma y muy envalentonado en el ámbito de la música electrónica en general, porque es por cómo comenzó la canción básicamente. Pero lo que decía antes, que me atrae de estos feats, es que pueden combinar armoniosamente diferentes estilos para mostrar todo lo que hacen y poder alcanzar a un público mucho más amplio, porque los que no conocían a Baby Metal las pueden conocer a través de Electric Callboy y viceversa, de ellas a ellos. Es toda una locura y me gusta muchísimo, es mucha onda para levantar el día. Fíjate que en esa parte el doble bombo, muy a lo metal, muy al rock metal o metal rock, como estamos acostumbrados en Baby Metal, que siempre me llama poderosamente la atención, que tienen como una voz muy dulce, acompañada por una música pero completamente ominosa, oscura y fuerte por muchos momentos, que hace que todo sea un verdadero deleite para los oídos.
Vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo, pero hasta acá siguen replicando algunos de los patrones que vimos al principio y vamos a ver si hay algún solo, si hay alguna cuestión vocal más, pero hasta acá está todo bastante bien organizado. Y esa es la parte más la parte más pop de alguna forma, ¿no? Como que abre un pequeño paraguas ahí de algo más liviano, entre comillas, para luego recaer nuevamente en el rat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 a. Realmente puede ser una canción de discoteca, de boliche, como decimos en Argentina, porque tiene todos los condimentos necesarios. Sobre todo cuando está terminando la noche, hay que levantar un poco para que todos se vayan del lugar. Esta es una canción ideal para esos momentos. Y fíjate que siempre están los tres golpes, ¿no? Como el tun, tun, tun. Y meten un ahí. Por acá arriba, muy refinado, muy delicado. Nos estamos ya promediando la canción. Si todavía no lo hiciste, déjame debajo en los comentarios qué te parece Baby Metal. ¿Qué te parecen estos feats? ¿Te parece que colaboran con la estética de Baby Metal? ¿Que van en contra de eso? ¿Qué opinas al respecto? Sinceramente, me gustaría leerte en los comentarios y, nuevamente, es más que bienvenida cualquier otra recomendación al respecto porque es una banda que nos gusta muchísimo en el canal y ya tenemos unos cuantos videos sobre ellas que si no los viste te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Muy interesante esta parte donde hay una percusión cuasi aguda por acá por el medio que va construyéndose y luego van abriendo el panorama de la ecualización con ese sintetizador que va como apareciendo de fondo, ¿no? Estaban cortadas las frecuencias agudas, lo van abriendo y de a poco va apareciendo un recurso muy utilizado en la música electrónica en general para generar esta sensación de build-up, de que va creciendo para luego romper nuevamente en un estribillo o en una parte más fuerte, ¿no? Denominada drop muchas veces en la música electrónica, para esa sección en la que se condensan todos los elementos que fueron apareciendo diseminados previamente. Esto sigue siendo parte del build-up, fíjate cómo van de menos a más. Primero nos hicieron romper absolutamente todo, crecieron muchísimo y luego de a poco fueron creciendo. Se introdujeron las chicas de Baby Metal y ahora por lo que veo en la onda de audio básicamente va a volver a romper. Así que vamos a ver con qué nos encontramos porque todavía no dije a qué banda argentina me vas a acordar, sobre todo una canción en específico que luego te voy a poner, pero cuando escuchemos nuevamente el estribillo. Si te gustan los guturales y el deathcore en general, tenemos análisis de Lorna Shore, de Ginger, de Slaughter to Prevail, que te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción también, donde aparecen estas cosas, ¿no? Ese canto tan... Algunos le dicen cómo es la voz de cerdo enojado o algo por el estilo, ¿no? Pues como muy así, muy profunda, muy rota. Hay que tener mucha técnica vocal para poder hacer eso sin lastimarse la voz y poder seguir trabajando de artista porque es muy difícil de hacer. Es inhumano de alguna forma, como que sale de los parámetros habituales de canto, pero es una estética muy interesante, ¿no? Porque con eso se demuestra la cantidad inimaginable de cosas que puede hacer la voz humana sin dejar de ser humanos. Volvimos a la parte de pop y fíjate que hubo un pequeño break para que luego la batería y... Fíjate cómo los acordes mayores, en contraste con lo que pasaba en las estrofas, por así decirlo, abren el panorama porque suenan más luminosos naturalmente, salvo por ese pifie que acabo de cometer. Suenan más luminosos habitualmente, por más que introduzcan un acorde menor en el medio, que es para darle continuidad, ¿no? Para hacer esta secuencia. Maravilloso todo. Nos estamos acercando al final de la canción. Ah, y los muchachos tocan también. Ahí están con las guitarras, como en la batería ya lo habíamos visto. Así que después, si tenés alguna recomendación ahora sí sobre Electric Callboy, por favor, dejalo escrito debajo en los comentarios porque no los conocía. Los conocí gracias a este feat con Baby Metal y me parece muy interesante lo que hacen. Tienen muchísimo ánimo. La banda argentina a la que me hace acordar el estribillo de Ratatata se llama Octaphonic y tiene canciones como estas. I know.
Que fíjate que van en esa misma estética, ¿no? Entre el progresivo, el metal, la música electrónica, es una verdadera locura. Y en vivo sonaban una barbaridad. Así que vamos a ver cómo termina esta canción. Por supuesto, la coreografía de Baby Metal, como estamos acostumbrados en todos los videos, ya que tiene una gran coordinación. Imagínate tener que recordar todas las coreografías, todas las canciones, las entradas que muchas veces son difíciles, porque el metal tiene eso, ¿no? Que a veces te mete entradas muy difíciles, riffs muy poderosos que hay que encajar justo para ingresar con la letra, y ellas lo hacen todo muy parsimoniosamente, no tienen ningún inconveniente con nada. Y yo ya no sé qué más esperar de ellas, porque es cada vez más y más. Así que la canción finaliza de la siguiente manera con esta suerte de coda, estimo que será. Ok, terminó con un buen gutural. Me ha gustado muchísimo escuchar nuevamente a las maravillosas Baby Metal y por primera vez a Electric Callboy. Si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que puedas llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.